porque como lo hemos venido informando, el alcalde de Magdalena ya ha pedido, por ejemplo, que toda la Costa Verde sea declarada en emergencia por los últimos deslizamientos que se han venido registrando, y muchos expertos también están hablando de que se necesita realizar últimos trabajos de urgencia porque podrían registrarse más desprendimientos. Para hablar de ese tema estamos precisamente con el ingeniero Carlos García, quien es experto en control de erosión y especialista de Dendro. Bienvenido a Más que Noticias. Y lo primero, ¿no estaría usted de acuerdo como experto, como ingeniero precisamente, en que se declare en emergencia? ¿Es necesario esto, declarar en emergencia la Costa Verde? Bueno, en este momento declarar en estado de emergencia habría que tener un análisis diagnóstico de la situación actual del acantilado. Definitivamente, ante los eventos que se han venido suscitando durante hace 2 semanas, más o menos, y el deslizamiento que se produjo y que pudo causar algún daño mayor debido a que en ese momento se realizaba una fiesta deportiva, que era, en este caso, los Panamericanos. Eso ha generado, digamos, que tomemos alerta, ¿no? Ahora, declarar en emergencia, como te digo, hay que hacer una evaluación, porque la de emergencia ya cuando estamos en un estado crítico, ¿no? Y en realidad ya se evidencia una inestabilidad mayor en todo el acantilado, y esto podría afectar principalmente a las infraestructuras que se encuentran y construidas en la parte superior. Ahora, lo que necesitamos es un diagnóstico. Es correcto. ¿Cuánto tiempo le tomarían a las autoridades poder tener un diagnóstico certero para trabajar? Para tener un diagnóstico certero tendríamos que primero evaluar varios elementos, ¿no? Uno de los grandes elementos que se tiene es la geotecnia, es la base, digamos, para determinar la estabilidad del acantilado. Después pasar a un estudio físico para, digamos, complementar la información. También hay que hacer un poco de trabajos geológicos, de modelamientos y de, ¿cómo se llama?, de algunos factores hídricos que se podría, digamos, analizar. Pero el tema de las geomallas, ¿se continuaría con eso a su criterio? ¿Es lo correcto o se debe aplicar otro tipo de sistema para controlar y evitar deslizamientos? A ver, las geomallas son, como pienso, es un paliativo. O sea, es algo que se colocó en el momento dado solamente para poder contener el material, digamos, desdenable, que se cae, las rocas pequeñas, todo porque hubo un accidente, creo que afectó a un niño. Claro, sí. Pero ya eso cumplió, eso viene cumpliendo una etapa. Pero la solución tiene que ser mayor. O sea, primero hay que hacer una evaluación y tomar acciones inmediatas. O sea, hay que analizar, evaluar las zonas críticas, principalmente hay que evaluar las zonas críticas que deben ser atacadas en forma inmediata. Claro. Para poder empezar a reducir y hacer que se estabilice esa zona. Y después, como lo mencioné, hacer en corto, mediano y largo plazo actividades, ¿no? En este mediano plazo un análisis, un diagnóstico para identificar las zonas. En el mediano plazo hacer acciones ya a estas zonas críticas, y en el largo plazo el monitoreo y la implementación de un sistema que permita darle la estabilidad a la zona. Claro, porque ahora, si esto ha sucedido hace poco, el último deslizamiento que se registró, pero estamos en un peligro latente. Es correcto. El peligro latente existe, eso no va a cambiar. El peligro y el riesgo existe. Pero si queda en el olvido, si las autoridades no toman atención, ¿qué es lo que podría pasar? Se va a volver a generar otras fallas, deslizamientos, y penosamente puede tener consecuencias graves, porque hemos visto que hay zonas que tenemos construcciones muy cercanas al filo del acantilado, y que por ley se debería tener un margen. Generalmente las infraestructuras, o sea, generalmente todo se debe construir con un margen de seguridad que es más o menos entre 150 a 200 metros. ¿Por qué? Porque estoy evitando la carga en la parte superior del acantilado que va a generar un posible falla. Ahora, muchos hablan también de colocar andenes en los puntos más críticos. Es correcto. Los andenes son sistemas que han venido utilizando los incas, y tenemos evidencias en la zona de Cusco que tiene muchos años. Son sistemas que permiten, digamos, dar una estabilidad física, pero tiene que ir acompañada con una estabilidad biológica, que en este caso serían revegetaciones y plantaciones que permitan, ¿no?, asentar el material. Y ese es el mecanismo. Por eso que hablaba hace un momento de un estudio geotécnico, una estabilidad física donde podrían desarrollar andenería, un talud con un talud pronunciado, o sea, con una gradiente, y unas banquetas. Y tenemos los conocimientos para hacerlo.
La ingeniería puede. Tenemos profesionales en el Perú que pueden desarrollar mucha ingeniería, pueden desarrollar mucha tecnología, sino que tenemos que tomar ya acción. O sea, esto del acantilado no es de ahora, esto tiene muchos años. Claro, y de suerte que fue en la madrugada, porque imagínese usted que si se hubiera dado durante horas de la mañana, cuando se estaba desarrollando la competencia, la gran cantidad de personas que hubieran resultado heridas. Es correcto, y no solamente eso, posiblemente carros y personas que se han suscitado y que han podido pasar esa hora y ha podido hacer afectación. Ahora, a simple vista, ¿se podría hablar de puntos críticos en la Costa Verde, en el acantilado? El primer punto crítico que se podría identificar es donde se produjo la primera falla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un edificio y ese es un punto crítico. Donde están las construcciones. Exacto, ese es el primer punto crítico, porque ahí naturalmente se determina que hay una carga. Entonces, ese sería un punto crítico y en realidad escuché que querían hacer algunos trabajos de monitoreo, revisar los diseños de construcciones, si los cimientos habían sido los correctos o los concretos, ¿no? ¿Ese es un paso correcto, por ejemplo? Ese es un paso correcto, porque estoy tomando una acción ante una situación que se me presentó. Ahora lo que tenemos que es identificar los mismos puntos en otros distritos. Sé que Barranco también ha hecho construcciones muy cercanas al acantilado, tenemos en Miraflores, y eso también sería un proceso de evaluación. Pero principalmente es evaluar la zona. O sea, hay que hacer una evaluación, pero hay que hacer una evaluación exhaustiva. Hay que trabajar. Exacto. Sí, o no, preocuparse ya dejarnos un poquito de estar, digamos, moviendo el tema de informaciones, pero ya creo que hay que tomar acciones directas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que las autoridades involucradas en este tema nos hayan escuchado, porque no es el tema de que geomallas, el mantenimiento de las geomallas no es la solución real que se debería dar a este tema. Para cerrar, la principal recomendación que le daría a las autoridades que se involucran en todo este tramo de la Costa Verde. Es correcto, porque hay una asociación que estaba a cargo de todo lo que era la Costa Verde, la autoridad de la Costa Verde. Yo creo que debería retomarse un poco, ver qué informaciones tienen, estudios, y eso debería ser el ente rector, ¿no? Con autonomía para ejecutar con los demás distritos acciones inmediatas, ¿no? Bien, ingeniero García, muchísimas gracias por las explicaciones y recomendaciones, ante todo, que nos ha dado el especialista. Amigos, nosotros...